Muy buenas tardes. Pues hoy voy aquí con la crítica y la reseña de la película Mulholland Drive o también Mulholland Drive, dependiendo de cómo lo pronuncies. Película del año 2001 dirigida y escrita por David Lynch y protagonizada en los papeles principales por Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, y bueno, si me sale así algún otro nombre, pues supongo que me saldrá. Pero bueno, debo de decir que aquí una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en uno de los actores que salen es el padre de Miley Cyrus. Sí, Billy Ray Cyrus sale en esta película. Y yo me quedé como, espera, ¿ese es el padre de Miley Cyrus? Bueno, eso es otra cosa. De todas formas, su papel tampoco es uno de los más importantes. Bueno, debo decir que esta es la primera película que me he visto de David Lynch y ha sido, bueno, ¿qué queréis que os diga? Un espectáculo increíble para mí. Es decir, yo creo que es como estas veces en las que piensas que ya lo has visto todo en la historia del cine, no de que ya has visto todo tipo de películas posibles y que ya nada más puede sorprenderte y ¡pum! Te encuentras de repente con esto, ¿no? Con esta maravilla, ¿no? Que es Mulholland Drive. Y es una película que yo tenía pendiente desde hace ya muchísimo tiempo. Es decir, estaba ahí como en mi lista de películas pendientes de, no sé, de la hostia de tiempo ya que tú te decías, pues esta hay que verla porque tiene muy buenas críticas, porque está muy bien y tal. Aunque yo la premisa de la película, lo que era la trama, yo me dije, bueno, tampoco me llama mucho, pero venga, le daré una oportunidad y no me arrepiento para nada. Aunque el tema es que, claro, la película es bastante larga, dura como 2 horas y 24 minutos. Y claro, a algunos pues quizás se les hace pesada, pero ya digo, en realidad esta película, vale, Mulholland Drive es una película a la que creo sinceramente que no le sobra ni le falta nada de lo que viene siendo el metraje. Es decir, hay películas en las que yo a veces pienso, a veces se alarga mucho, le sobran unos minutitos o quizá falta que expliquen algo o sientes que les falta algo, pero con Mulholland Drive esto no me pasa y es muy raro que me pase esto con una película, ¿no? Que yo digo, yo a esta película no le quitaría ni le pondría nada más porque no necesita nada más. Es decir, es considerada también una de las mejores películas del siglo XXI y eso que fue empezando ya el siglo XXI, en el año 2001. O sea, está también considerada una gran película de culto, también en sus respectivos géneros que son de cine, thriller y de surrealismo y lo que no sabes que es real y lo que no es real. Y bueno, no me extraña que tampoco se tenga como una, o sea, que también se tenga como una obra de culto, ¿no? Porque es, yo creo que una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Es decir, de contar una historia, de reflejar de una manera tan fidedigna y tan real lo que son los sueños. Y bueno, sí, aunque sea la primera película que me he visto de este director, pues no me ha decepcionado en absoluto, me ha encantado y espero ver muchas más de su filmografía en un futuro, que también reseñaré aquí. Y la verdad también debo decir una cosa, que bueno, a ver, ojeando la filmografía de David Lynch, tiene una filmografía extensísima este señor. Yo tampoco es que supiera demasiado de él, hasta hace 4 días tampoco investigué mucho sobre su cine. Y bueno, lo que pasa con este hombre es un poco raro, ¿no? Porque él tiene tanto películas que son consideradas obras maestras como películas bien, pero que no son para tirar cohetes, y luego tiene putas mierdas, ¿sabes? Películas que tienen como 3 o 2 de calificación o que para algunos dicen la pretenciosidad hecha película o que esto no hay quien lo entienda, que es una basura. O sea, es como que bueno, David Lynch tiene cosas en las que acierta, en las que todo el mundo, casi todos están de acuerdo en que hace bien con su cine o que es algo magnífico, que es una obra maestra, y luego a veces como que se pasa de rosca, ¿no? Que bueno, sabemos cuál es su estilo, sabemos cómo hace para contar la historia, cómo maneja las tramas, pero es que a veces uno se dice, uff, es que es rizar el rizo, no, que a veces se pasa tanto con sus historias, no con su narrativa, que yo creo que ese es su principal problema, ¿no? Que, a ver, no es que sea algo tan malo, ¿no? Porque él sigue haciendo películas buenas, o por lo menos
eso se le tiene en cuenta como uno de los mejores directores del cine vivos actualmente. Pero bueno, creo que recientemente en su filmografía no hay nada que se haya podido destacar así en exceso, ¿no? Es decir, no se le ha visto nada más sorprendentemente nuevo, o eso me lo parece, ¿no? Porque yo he estado ojeando eso y, bueno, ha habido documentales y cosas que he estrenado recientemente, pero no se le ha visto una película en sí que haya sido tanto escrita como dirigida por él, ¿no? Había hecho anteriormente la de Carretera Perdida, que también tenía un montón de surrealismo de por medio, pero como que Mulholland Drive está a otro nivel. Y luego tiene esta otra que es Inland Empire, que bueno, yo me la veré también en un futuro y a ver qué me parece, ¿no? Que también es otro tema. Luego estas otras que he dirigido en los 80, como El hombre elefante o Cabeza borradora, que yo me pregunto, bueno, El hombre elefante probablemente me guste, pero vamos a ver, primero vamos aquí con esta reseña de esta gran película, ¿no? Que a mí me dejó incluso pensando, es una de estas películas que cuando las terminas te dices, es que no puedo dejar de pensar en ella, ¿no? Por lo bien hecha que está, por la perfecta construcción de la trama, por darle vueltas a tantas cosas, de tantas escenas, de tantos sucesos, etcétera, etcétera. Y bueno, debo de avisar, ¿vale? Que obviamente esta review va a contener spoilers, ¿vale? Va a ser una crítica detallada de cada aspecto o cada escena de la película hasta el final de ella. Así que los que no quieran spoilearse la película, en el caso de que les entre curiosidad verla, pues no pueden seguir viendo este vídeo, lo siento muchísimo, porque es imposible reseñar esta película como Dios manda sin contar toda la trama. Bueno, pues la premisa inicial viene siendo que nos habla de una chica de nombre desconocido, ¿no? Que es el personaje de Laura Elena Harring, que está en medio de una carretera, ¿no? En las afueras de Hollywood, y ella pues acaba parando en un sitio que supuestamente no era el que debía, ¿no? Y entonces los dos tipos que la llevaban al volante, ¿no? En la carretera de Mulholland Drive, pues están a punto de matarla, pero un grupo de adolescentes pasa en un descapotable, creo que eran dos coches o algo así, y colisionan contra su coche, ¿no? Provocando un accidente múltiple. Y se da a entender que todos mueren en el accidente, menos la chica esta, que se despierta después de haber recibido un gran golpe en la cabeza, no tiene por aquí una brecha, y entonces ella se aleja del sitio del accidente y va deambulando, no se sabe muy bien a dónde, y sin rumbo fijo, ¿no? Está como medio aturdida y confundida y va pasando por las calles que hay por ahí, por esas residencias o casas que hay por la zona de Los Ángeles, donde están las palmeras. Y bueno, ella se echa a dormir un rato y a la mañana siguiente pues decide entrar o colarse en una casa en donde los dueños se marcharon, ¿no? Que ve que se van en un taxi. O sea, tú dices, muy conveniente todo esto, pero bueno, sigamos. Y después aparece el personaje de Naomi Watts, que es una chica llamada Betty, que está, bueno, acaba de llegar hasta allí, ¿no? Desde su ciudad natal, que ya no recuerdo cuál era, y decide ir a probar suerte en Hollywood, ¿no? Porque tiene una tía que se ha ido a Canadá a hacer una película, ¿no? Su tía trabaja en ese mundo, entonces su tía provisionalmente le deja esa casa, ¿no? La tía Ruth. Y entonces resulta que en esa casa se encuentra a la chica, ¿no? Que estaba duchándose y ella piensa que es una amiga de su tía, ¿no? Que estaba ahí viviendo con ella y no sabía nada, así que ella lo acepta como si tal cosa, ¿no? Como si nada. Y entonces luego habla con su tía por teléfono y dice, esta chica pues era amiga tuya y no me dijiste nada. Y dice, ¿qué chica? Yo no conozco a ninguna que se llama así, ¿no? Que dice que se llama Rita. Entonces ella, claro, le pregunta, ¿y tú quién eres? No, porque antes le dijo, me llamo Rita, pero era por decirle un nombre. Dice, es que no recuerdo quién soy. Claro, el tema es que el accidente le provocó a la chica una amnesia, ¿no? Perdió la memoria totalmente y no sabe qué hace ahí, no sabe cómo se llama, no sabía qué era lo que iba a hacer, ni tampoco, o sea, nada, no tiene ni siquiera sus propios datos personales en su bolso. Y cuando miran en el bolso lo que encuentra es un montón de fajos de billetes, que no se sabe por qué los tenía, y una llave azul con una forma muy rara. Entonces ahí empieza en la película lo que viene siendo la búsqueda de estas dos chicas de que sepan la identidad de Rita, de saber quién era realmente, de ir poco a poco investigando, sabiendo qué fue lo que le pasó.
y por qué estaba en Mulholland Drive en el momento en el que los coches colisionaron, ¿no? Y mientras tanto, paralelamente, se nos cuenta la historia de un director de cine llamado Adam Kesher, que es el personaje de Justin Theroux, que, bueno, lo que va sucediéndole a él no tiene demasiada relación con lo que le sucede a esas dos chicas protagonistas, pero hay algo en la narrativa de la película que te dice, todo esto va a tener un sentido de un momento a otro. Es decir, no es una película que se te haga ciertamente pesada. Es decir, al inicio puede ser pesada o te da la impresión de que la trama es muy, muy lenta, pero luego va avanzando en el sentido de que van ocurriendo escenas que te sorprenden, que a lo mejor te pillan un poco desprevenido, ¿no? Como la escena esta del sicario al que todo le sale mal. Después la escena en la que Adam va a su casa y encuentra que su mujer se está tirando a otro, ¿no? Que es Billy Ray Cyrus. Después que si se queda con, o sea, se mancha de pintura rosa, ¿no? Porque le quiere destrozar las joyas a la mujer como venganza. En fin, todas esas cosas que le van pasando, ¿no? Y luego está el tema de que tiene un problema con unos tipos que los están extorsionando, no se sabe por qué. Y bueno, le dicen que vaya a buscar a un tipo llamado el Cowboy, que le digan que, o sea, como que le amenazan o se da a entender que es una amenaza, no que diga, en el momento en el que vea a esta actriz, no una chica llamada Camila Rhodes, que diga, esta es la chica, no, y entonces la contraten. Y claro, tú atando cabos deduces, bueno, él quería que otra actriz estuviese en su película o algo así, ¿no? O tenía una reunión con esos productores y decían, queremos a Camila Rhodes. Él decía que ya la habían escogido, pero ellos no querían o algo así y al final ellos dicen, tú tienes que decir esta es la chica, ¿no? Y contratar concretamente a Camila Rhodes, ¿no? Una chica rubia. Y bueno, después ocurre que las dos historias estas se juntan porque Betty va a hacer su primera audición de un papel que necesita para, no sé si era para una serie o una película, y bueno, lo ensaya con Rita. Y entonces ella va ahí a la audición, le sale bien y después se encuentra cara a cara con Adam Kesher, que está viendo una escena en la que Camila Rose está cantando. Y bueno, es la canción esta de I've Told You Every Little Star. Y el momento en el que Betty ve a la chica y luego Adam Kesher mira directamente para ella, entonces ella se inquieta sin ningún motivo aparente y dice, lo siento, me tengo que ir y se marcha de ahí como asustada, ¿no? Entonces tú dices, aquí está pasando algo raro, ¿no? Y hay un punto de inflexión, ¿no? En la película en el que te dices, aquí ya la cosa está más rara de lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, esto es surrealista, pero no sabemos hasta qué punto y cuál es la idea de que esto sea surrealista, ¿no? Es decir, cuando van todavía en busca de la identidad de Rita y de por qué llegó hasta allí, pues dicen que a lo mejor ella recuerda que su auténtico nombre era Diane, no, Diane Selwyn. Y entonces van en busca del apartamento en donde supuestamente ella vivía y cuando llegan allí se encuentran con el cadáver de una chica en la cama. Y después de eso pues salen de allí asustadas, pero no hacen nada, es decir, no llaman a la policía, no tratan de averiguar por qué había esa chica muerta allí. Y claro, ese es el punto en el que la película empieza a ponerse más rara porque tú te dices, estas dos siguen actuando como si nada hubiera pasado, ¿no? Es todo muy extraño. Y luego está la escena esta que me parece magnífica, ¿no? Que es cuando Rita se despierta en medio de la noche, después de que las dos se hayan besado, ¿no? Y Betty le dice que está enamorada de ella. Pues entonces ellas dos se van a una especie de teatro o algo así y están con el tema de, bueno, esa frase que se repite, ¿no? De silencio, no hay banda, no hay música, no hay orquesta. Y luego aparece esta escena que también me parece muy, muy buena, ¿no? En el sentido de cinematográficamente como para representarla oníricamente, ¿no? Que es esta mujer que empieza a cantar llamada La Llorona, que canta la canción esta de Llorando por ti. Y no sé, es como que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Esa escena. Y no sé si es por el sentimiento con el que la canta y también por el momento ese en el que la cantante se desmaya y la canción sigue sonando como si ella no hubiera estado cantando, como si fuera playback o algo así. Y bueno, a partir de ese momento la película creo yo que se vuelve más fumada. O sea, no es que sea tan fumada de manera exagerada, pero te dices aquí, yo me digo, vale, seguimos sin saber quién era Rita y qué coño estaba pasando en ese momento, ni tampoco quién era
el cowboy ese y cuáles eran los objetivos de esas personas para que extorsionaran o que amenazaran a este director, ¿no? Al Adam Kesher este. Y claro, tú te preguntas, ¿pero qué pasa, no? Y bueno, en el tema de la llave azul, pues intentan abrir la cajita y dentro de la cajita azul que encuentran no hay nada. Y bueno, también otra cosa, ¿no? Que hay esa otra escena en la que tú te preguntas, ¿y esta escena en este momento a qué vino? Pero luego todo cobra sentido, que es dos tipos que son completamente ajenos al resto de la historia, que están en una cafetería llamada Winkies, y entonces uno le dice al otro, hay una pesadilla que tengo de forma recurrente en la que yo estoy aquí en esta cafetería y tú estás mirándome desde allá y cuando salimos de aquí, en la esquina, ¿no? En donde hay un callejón cerca de Winkies, aparece ese monstruo, ¿no? Esa cosa que hace que me espante y me despierte. Y es cuando despierto de mi pesadilla. Y claro, ve que está sucediendo exactamente lo mismo y se dice, mierda, estoy otra vez en el sueño, estoy soñando esto una segunda vez y me va a pasar seguramente. Y creo que la escena esa en la que sale ese, no sé si es un hombre o una mujer, no completamente sucio, que es como un vagabundo, ¿no? Que está ahí en ese callejón y que los asusta, pues creo que es la escena más, digamos, terrorífica, por así decirlo, ¿no? Porque hay gente que incluso cataloga Mulholland Drive como una película de terror. Que bueno, a mí, miedo no es que me dé, pero es una película que te da una sensación muy, muy extraña, por lo menos la primera vez que la ves y no sabes qué es lo que va a pasar. Es decir, la música que a veces te ponen de fondo, los planos o la manera de grabar que hace que la cámara parece que se mueve, así como de manera muy como si estuvieses llevándola tú, ¿no? Como si estuvieses metido en un sueño, pues hace que te dé la sensación de que aquí todo parece muy normal, parece que todo está de buen rollo, pero por alguna razón me quieren hacer ver que no es así. Y claro, en el momento en el que oyes esa música, cuando está en una situación completamente normal y cotidiana que no viene a cuento, te preguntas, ¿y esto por qué se pone a sonar de repente? No, que tú piensas, aquí algo extraño, algo está mal, pero no sabes qué es lo que está mal. Y bueno, claro, después tienes que ver hasta el final final, que es cuando te dan esa gran, bueno, como lo llamo yo, el follamentes de Lynch, no hace que de repente tu cerebro explote, ¿no? Porque te lleva la gran sorpresa. Y aquí ya está el mega spoiler que voy a soltar, ¿no? Que ya a los 23 últimos minutos de película hay un momento en el que se ve a una persona, no sabemos si es Rita, o sea, es una mujer que no está identificada, que está tumbada en su cama, y de repente el cowboy aparece en la puerta y le dice, Preciosa, es hora de despertar. Y descubrimos que la chica que estaba durmiendo era Betty. Y en realidad Betty era Diane, o sea, Diane Selwyn, la que supuestamente vivía en ese apartamento con la chica muerta. Y claro, en ese momento a ti te explota la puta cabeza porque te acabas de dar cuenta de que todo lo que habías visto en la película hasta ese momento era un sueño de Diane. O sea, todo era prácticamente un puto sueño, o más bien diríamos que era un conjunto de sueños, ¿no? Porque cuando nosotros vivimos en la realidad o estamos durante la vigilia, no soñamos con, perdón, o sea, no vemos lo que les pasa a otras personas, ni vemos las situaciones que viven fulano o mengano como si fuese una película. Simplemente seguimos viendo lo que nos pasa a nosotros mismos porque no podemos estar en todas partes. Pero en un sueño puedes ver tanto lo que a lo mejor te pasa a ti como lo que le pasa a una persona que no existe, que luego salta esto y luego salta lo otro. Y, y bueno, es básicamente lo que es un sueño. Y me doy cuenta de que no es algo muy lejano a una película, exceptuando que las películas tienen situaciones, algunas, digo, dependiendo del género, que son reales y los sueños, por lo general, no tienen mucho de real. Es decir, sí, hay gente que puede soñar, por ejemplo, que hace algo completamente normal y cotidiano, como que se va a la farmacia a comprar algo o que simplemente sueña con que alguien le saludó desde un coche. Pero ya digo, es bastante raro que los sueños sean normales. Es decir, lo normal es tener sueños raros, pero lo raro es que los sueños sean así, soñar con algo normal que podría haberte pasado perfectamente en la vida real. Aunque bueno, a lo mejor algunos diréis por aquí, bueno, pues yo normalmente tengo sueños sosos o que son bastante normales. Y yo, bueno, pero a ver, todo tiene
o sea, depende mucho de muchos factores, ¿no? De algo que viste durante el día, algo que te contaron, algo que sucedió y que sabes que a veces es algo que es una minucia, que es una tontería, ¿no? Que, por ejemplo, pasa un pájaro volando muy delante de ti o casi delante de tus narices durante el día y luego por la noche sueñas con eso, con algo parecido, ¿no? Que es, a lo mejor sueñas con el pájaro pero que está en un sitio, que lo ves como de refilón y que es parte de tu sueño pero que no te afecta en el resto del sueño. Es decir, el mundo de los sueños es así. Yo creo que David Lynch lo refleja de una manera tan real, ¿no? Y tan fidedigna, que yo creo que por eso es un director tan importante porque hizo que muchas personas se inspiraran en él a la hora de reflejar las preocupaciones o los demonios de un personaje mediante los sueños o incluso mediante si a lo mejor los personajes están drogados, ¿sabes? Por ejemplo, un personaje que se droga por tal motivo y tiene alucinaciones, pues las alucinaciones, aunque sean muy raras, tienen un significado, ¿no? Y reflejan las preocupaciones o las tribulaciones de la persona que está soñando. Y bueno, a mí ese rollo, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. Es cierto que, a ver, a veces lo encuentro un poco como el recurso fácil de voy a ponerte todos los traumas o los problemas que tiene el personaje mediante los sueños. Y yo, pues así yo también, joder, no te fastidia. Y además tampoco tienes que estar pendiente de si esto es realista o si es creíble o no, porque total es un sueño. Pero bueno, a ver, lo que pasa es que la película hasta ese momento, tú piensas que es la realidad porque te dices, bueno, lo de que la chica salga ilesa pero tan solo con una brecha del accidente y luego se vaya caminando tranquilamente y se meta en una casa y la otra la coja de buena gana sin llamar a la policía ni nada, venga, te lo compro. No me lo llego a creer del todo, pero venga, podemos suponer que se da esa situación. Después, lo de el otro director y de esas situaciones tan raras, venga, también, me lo creo. Luego la escena, esa parte del tipo que tiene esa pesadilla con lo del Winkies, yo me pregunto, ¿qué es eso? Claro, tú dices, bueno, podrías quitar esta escena y no alteraría el resto de acciones de la película, daría lo mismo. Pero lo del tema del sicario que le sale todo mal, tú dices, bueno, venga, también me lo creo, porque hay escenas en películas que son todavía más extrañas, ¿no? Que a lo mejor son cómicas de manera no intencionada, ¿sabes? De forma accidental y tú piensas, bueno, venga, vale. Pero claro, luego está el punto en el que la cosa se vuelve más jodidamente rara y tú piensas, ¿pero qué es esto? Vale. Y claro, ahí viene la gran revelación que es que todo era un sueño de Diane. ¿Y qué le pasaba a Diane? Bueno, a ver, si yo no llego a ver la explicación de una persona que leí en internet sobre lo que realmente estaba pasando, creo que yo también estaría un poco perdida. Que a ver, yo sacaría mis conclusiones y tal, pero estaría como, vale, ¿y por qué de repente ha cambiado el personaje? ¿Por qué han cambiado las situaciones? ¿Por qué ha cambiado todo? ¿Sabes? Es que es muy difícil saber el punto, ¿sabes? Es decir, el distinguir la parte que es el sueño y cuando empieza la realidad. Es decir, la única pista que te dan es la del cowboy diciéndolo de hora de despertar. Pero es que claro, luego la película, aparte de que te explique lo que pasó realmente, hay como saltos temporales o flashbacks que te lo van explicando. Y ahí está la confusión del espectador, que tú piensas, pero ¿qué coño ocurrió? Y, o sea, estás tan confundido porque ya llevas un buen cacho de película, no, está ya casi acabando y de repente te ponen esto. Y bueno, no me extraña que algunas personas sintieran que David Lynch les estaba tomando el pelo, pero en verdad no era así. Es decir, todo está pensado, todo está escrito por una razón y todo ocurre por una razón. O sea, no es que te tomen aquí por el pito del sereno, está haciéndolo aposta, es intencionado. Bueno, el tema es que resulta que Diane era una chica que quería triunfar en Hollywood, no como se le ve a su otro personaje en el sueño, pero ella acabó fracasando y teniendo papeles mediocres y viviendo en ese apartamento en cerca de, bueno, no de Mulholland Drive, pero en ese apartamento que, bueno, vive ahí completamente sola y no es un apartamento de lujo precisamente. Y bueno, ella pues tiene algunos que otros problemas psicológicos, no, se da a entender que los tiene
y la otra chica con la que se toparon al principio pues venía siendo como una exnovia que tenía, es decir, Diane es lesbiana y ella estaba enamorada de Camila Rhodes. En realidad, Rita es Camila Rhodes. Y ahí está la gran revelación, ¿no? Esa chica que no tenía memoria, pues era en realidad una actriz que tenía mucho éxito, ¿no? Y era, bueno, una mujer perfecta, ¿no? La típica mujer seductora que podría ser mujer fatal de un cine vintage, ¿no? De una película así de época. Y bueno, el tema es que, claro, Diane estaba muy enamorada de Camila, ellas estaban, bueno, se enrollaban ahí en su casa, tenían ese affair que creo que casi nadie lo sabía, pero el tema es que Camila en cierto modo la traicionó y ella no quería nada serio con Dayan. Ella, no sé si a lo mejor por oportunismo o no porque realmente quisiera estar con Adam, pues ella se acabó enrollando con el director y diciendo que al final se casaría con él y claro, luego vemos esa escena que es tan reveladora, ¿no? En la que ellas dos, o sea, ella se va para Mulholland Drive y paran allí porque Camila le está llevando por un atajo para que se vayan a ver al director en una fiesta. Y es ahí cuando ve completamente desolada, ¿no? Completamente jodida emocionalmente, cómo le está dejando por ese tipo que probablemente ni siquiera lo quiere y se siente como si hubiese sido utilizada como una colilla, ¿no? Porque creo que lo que ella sentía por Camila era amor genuino y después aún por encima está la otra chica, ¿no? La rubia que en el sueño era Camila Rhodes y que luego se morrea con esa tipa, ¿no? Y yo me digo, bueno, sé que esto es la realidad, pero eso de morrearte con otra tía delante del tipo con el que te vas a casar, yo me pregunto, ¿cómo es que Adam no vio eso? Bueno, lo dejamos pasar. Yo creo que como son flashbacks así de la memoria de lo que está recordando Diane, yo creo que eso está un poco distorsionado. Vale, que a lo mejor te dices, bueno, hay cosas aquí que yo creo que están un poco sesgadas porque son desde el punto de vista de Diane, ¿no? Y luego, claro, hay otras cosas que hacen que todo tenga sentido de que ocurran en el sueño, ¿no? Que ahí al final lo que vemos es que la que era la casera, no la que supuestamente tenía el bloque de apartamentos donde vivía la tía de Betty, no, o sea, el alter ego de Diane en el sueño, pues era la madre del director, no de Adam, que era esa mujer que iba más maquillada que una puerta, ¿no? Y que tenía esos pendientes tan raros. Y luego estaba ¿qué otra persona? Bueno, el cowboy básicamente es alguien que pasa de refilón, no un hombre vestido de cowboy, que no se sabe muy bien el por qué, pasa ahí al fondo en la cena y nada más. Y claro, aparece luego en el sueño como un personaje más importante. Y bueno, el tema es que, claro, cuando Diane se siente tan despechada y tan dolida por lo que le hizo Camila, pues decide matarla, ¿no? Entonces ella, así ya medio desequilibrada, pues está en la cafetería Winkies y habla con un sicario y le saca una foto de ella y dice, esta es la chica, ¿no? Y entonces el tipo dice, bueno, una vez que me entregues el dinero para matarla ya no va a haber vuelta atrás, eso lo tienes que tener en cuenta. Y el tipo que en el sueño hablaba sobre la pesadilla que tenía en la cafetería del Winkies es el tipo que está en la puerta y que probablemente oyó toda la conversación, pero por miedo no quiso decir nada. O a lo mejor es que Dayan tiene la paranoia o el pensamiento de que quizá los escuchó. Que claro, yo me digo, no sé si es muy inteligente eso de quedar con un sicario en una cafetería para hablar sobre matar a alguien. Yo creo que debería haber ido a un lugar más discreto. Pero bueno, eso ya tenemos que tener en cuenta que Diane es una persona ahí que en ese momento no está muy bien emocionalmente. Y luego el tema de que ella decidiera ser Betty, no, o de que su nombre fuera Betty en su sueño, pues es básicamente, bueno, decidir, entre comillas, porque tú no decides lo que sueñas. Es básicamente porque la empleada de la cafetería que les estaba sirviendo el desayuno, pues lleva escrito el nombre de Betty. O sea, la camarera se llama así. Y de ahí viene que cuando está con Rita en el sueño, ella ve el nombre de Diane y piensa, a lo mejor ese es mi nombre, me recuerda algo, pero no sé el qué exactamente. Y bueno, tú empiezas a hilar un montón de cosas y te das cuenta ahí de cómo todas esas cosas se van convirtiendo en el sueño, ¿no? De cómo eso le afecta después a Diane cuando duerme. Es decir, lo de luego el asesino, no, el sicario le entrega una pequeña llave azul que no deja claro en toda la película qué es lo que abre o para qué sirve, pero
que supuestamente da a entender que ahí es una cosa para acceder a algo. No sé si al dinero o lo que sea que tiene o algo así. Bueno, el tipo le entrega una llave azul y luego en el sueño adopta esa forma tan rara. La caja azul es quizá un símbolo, vale, luego están las otras interpretaciones que son eh, más ambiguas del sueño, ¿no? Que a lo mejor la caja simboliza la realidad que ella no quiere ver. Y claro, después de haber cometido el asesinato, haber mandado el crimen, lo que hace Diane es encerrarse en su habitación, meterse en la cama y dormir larga y profundamente, y ahí es donde empezaría su sueño. Lo que pasa es que, claro, yo me hice un poco un lío con el orden cronológico de los hechos, porque yo me digo, ¿cuál es la escena que es antes y después del asesinato? Porque Diane se da a entender que se va a la cama y se va a dormir cuando ya hizo el asesinato, pero hay escenas que nos ponen de antes de eso y luego la escena de la otra, no, de la exnovia recogiendo las cosas para largarse de ahí. Claro, hay momentos en los que tú piensas, ¿cuándo ocurre esto antes o después del sueño? Bueno, a ver, la narrativa aquí está un poco. Claro, el problema es que también hay un orden un poco desordenado, no es un poco caótico incluso después cuando ya vemos lo que realmente pasa, ¿no? Y quién es quién de verdad. Y claro, el tema es que el sueño es como una manera de que los demonios de Diane se expiren, no de expirar su culpa. Ella se siente tan culpable y se repite tanto por el crimen que acaba de cometer que ella sueña que es otra persona, básicamente, que su tía no está muerta, porque ella, si tenía esa casa, la heredó de su tía, que ella triunfa en Hollywood y que todo le sale de bien y de puta madre a la primera, que es una chica con el pelo arreglado y con una horquillita aquí, ¿no? Que va súper bien, que es muy mona, que va con la chaquetita rosa incluso, que parece una mujer perfecta. Y Rita es como esa especie de. O sea, Camila, ahí se convierte en una chica que no tiene memoria y que es como una persona desvalida a su lado y entonces ella queda como la buena dentro de ese sueño, ¿no? Ella es la buena de esa película. Y luego Adam queda como si fuese el tonto, como el que todo le sale mal, que le engaña a la mujer, le extorsionan unos tipos, se queda sin casa, se queda sin nada. Después, bueno, esa escena tan rara de em, ese actor que tiene así la cara muy rara que había salido creo que también en Twin Peaks o algo así, pues esa escena me quedó un poco. Bueno, es muy confusa también. Y luego que cambian las identidades de las chicas, ¿no? Que en realidad Camila Rose hacen que sea la otra. Después lo de. Bueno, hay un punto, ¿no? Que yo no me había parado a pensar en la película, que es cuando hay, bueno, Coco, que es la que tiene el bloque de apartamentos en el sueño, pues hay una señora que aparece que dicen que está medio loca, ¿no? Y empieza a dar en la puerta y preguntar por una persona y entonces le dicen que es Rita la que tiene problemas o algo así. Y se da a entender que eso probablemente en el sueño era en la realidad los detectives dándole a la puerta a casa de Diane para entrar e interrogarla, pero como ella estaba dormida no les oyó. O sea, ella lo oyó, pero en el sueño se tradujo de esa manera. Y eso también es muy cierto en los sueños. Hay sonidos que tenemos que oímos fuera, no, cuando estamos dormidos, pero que nuestro sueño se convierte en otra cosa, ¿no? Que es como si estuviésemos oyendo, pero ahí al fondo y no llegamos a saber qué es realmente ese sonido, ¿no? Y bueno, esto también creo que me pasó alguna vez, o que a lo mejor oía en medio de mi sueño un sonido que provenía del exterior, ¿sabes? Que se metía en mi sueño y yo en plan, ¿pero por qué oigo este sonido de vez en cuando? Y luego sabes de dónde viene, ¿no? Y bueno, el tema es que otras así cosillas ambiguas o que podría ser más libre esa interpretación de lo que significa cada cosa, pues yo creo que también es un acierto por parte de Lynch. Es decir, hay cosas que tú tienes bastante claras, ¿no? Que sabes que están ahí por una razón, ¿no? También lo del tema de que el sicario le sale mal un asesinato que comete y que mata a otras dos personas por accidente es como la conciencia de Diane diciendo espero que el asesinato haya salido mal, ¿no? Que ojalá no hubiese matado a Camila por tales circunstancias, ¿no? Y luego otras cosas ambiguas, pues es el tema de lo de la llave y lo de la caja y también lo de la persona, no el vagabundo que hay detrás de ese callejón.
Es decir, yo creo, vale, mi teoría es que en ese callejón fue donde el asesino mató a Diane, no, perdón, a Camila, perdón, que mató a Camila, que le disparó o algo así. Y que el tipo que escuchó la conversación supuestamente en el Winkies, pues es una manera de representar que ahí sucedió algo malo. Y ese vagabundo, ¿no? Esa criatura, bueno, esa persona que da tanto miedo, pues es como una representación del mal que ocurrió en ese callejón. O también quizá, aunque no sea directamente el callejón, de lo que había en el Winkies, ¿no? Que era la planificación de un asesinato. Y bueno, eso es un momento así muy parecido a un jumpscare, pero yo decía, bueno, tan jumpscare no es, porque yo me dije, yo fijo que después de que mire o doble la esquina va a pasar algo malo. Y efectivamente, que bueno, me asustó un poquito, pero no me dio de... Oh, ¿sabes? Porque una ya vio tantas películas de terror con jumpscares que ya está acostumbrada y sabe lo que se viene encima. Pero bueno, eh, y no sé, otros aspectos, otras cosas, pues a ver, el final yo creo que es un final tremendo, ¿no? El final de la película es inquietante y redondo a la vez. Es decir, el final viene siendo que Diane ya despierta, tiene alucinaciones, ¿no? Ya empieza a alucinar con que vienen dos personas, no, dos ancianos que se cuelan debajo de la puerta y que son pequeños, pero luego la persiguen y empiezan a reírse como locos y ella huye de ellos completamente asustada. Y bueno, se da a entender que en realidad son los detectives que vuelven a interrogarla, ¿no? Que siguen golpeando en la puerta. Y claro, ella sabe que no tiene escapatoria y que muy probablemente irá a la cárcel, ¿no? Por haber mandado asesinar a esa actriz. Y ella por el tema de que no puede soportar el hecho de estar pasando por todo eso, ¿no? No soporta el peso de tener que ir a la cárcel, del hecho de ser interrogada, de que sea vista como una mala persona y de que sus sueños se hayan ido al garete, no, el sueño de convertirse en una gran actriz y demás, pues ella acaba cogiendo una pistola en su habitación y se pega un tiro en la boca, ¿no? Y ahí es cuando termina la película. Pero yo creo que lo más increíble de ese final es que luego, después de eso, te ponen una escena en la que sale la mujer esta que salía en el palco del teatro, ¿no? En la escena en la que van a ver lo de la canción de La Llorona, pues esa mujer que llevaba la peluca azul se queda completamente quieta en el palco y simplemente dice silencio. Y la imagen se funde a negro y los créditos aparecen. Y es como que te da ganas de aplaudir, ¿no? Porque es un final tan bueno, ¿no? Tan impresionante. Es decir, la escena podría, o la película podría haber acabado con la escena del suicidio de Diane, pero David Lynch hace una cosa más, ¿no? Que es poner a la señora que decía silencio. Y ese momento lo puedes interpretar de muchas maneras, como que simplemente eh, es como una manera de decir que ya se acabó todo porque Diane murió. Es decir, ella ya no respira, ya no habla, ya no se mueve, lo único que hay es silencio. Y también puedes interpretarlo como la película se terminó, todo se terminó. Ahora solo lo que hay es silencio. O sea, es como que todo fue una obra, o lo puedes interpretar de esa manera, ¿no? Tanto el sueño como la realidad lo puedes interpretar como una obra que ya se terminó y que esto es todo lo que teníamos que decir, ¿no? Y no hay nada más. Y bueno, es un final que te deja, bueno, no sabría cómo explicarlo, no es que te ponga tampoco los pelos de punta, pero dices, wow, o sea, la mujer esa que estaba ahí en el palco no estaba porque sí, era también para dar ese efecto de misterio, también de que Rita repitiera las palabras en el sueño de silencio, silencio, no hay banda, no hay orquesta. Yo creo que era como una manera de... También mi interpretación es que era como una premonición de la muerte de Dayan, no de su suicidio. Que al final todo se queda en nada, porque ella va a dejar de vivir dentro de poco, ¿no? Y bueno, vamos, yo creo que uno de los mejores finales que he visto. Y ya decía yo, porque yo pensaba, esta trama como que parece demasiado buena para ser cierta, ¿no? Es decir, la chica amnésica que se acaba enamorando de la otra, que parece una historia de amor preciosa, que no tiene consecuencias, que luego la otra es una actriz que todo le sale muy bien. Eh, que yo me dije, esto parece demasiado idílico. Y claro, luego te llevas ese golpe de realidad cuando ves todo lo que había pasado antes.
También debo decir que es un poco inquietante, aunque no le prestas demasiada atención en un inicio, la escena en la que los abuelos, que bueno, yo entiendo que son los padres o los abuelos de Diane, se despiden de ella en el aeropuerto, ¿no? Cuando ella aterriza en Hollywood y ellos se van en el taxi como riéndose o como muy sonrientes, pero de una manera muy falsa y de fondo se oye la banda sonora esa tan mm, de ese sonido que hace que tú te dices, que tú te digas, ¿por qué esta escena es tan... O sea, es un momento en el que tú piensas, ¿por qué esta pareja está tan riendo como si estuviesen desquiciados y se oye esa música y no se oyen sus risas? Es muy extraño. Y claro, son esos momentos, ¿no? Esas pistas que te va dando David Lynch de que lo que estás viendo podría no ser real o podría no estar ocurriendo. Y bueno, creo que no puedo decir nada más. Tan solo digo que la actuación de Naomi Watts es excelente en esta película. Es decir, es una actriz a la que yo no había visto en muchas películas muy buenas ni muy significativas. Es decir, la veía más en películas comerciales, más que otra cosa. Pero aquí hace una interpretación que me parece genial porque está interpretando a dos personajes totalmente diferentes. Está interpretando a la que es la real, no, a Diane, que es una mujer con el pelo desaliñado, con problemas, con alucinaciones, con un desequilibrio emocional muy grave y ve cómo Hollywood ha estado, o sea, ve la cara más sucia de Hollywood y de cómo la ha destrozado y también lo del tema de Camila. Y luego está su otro personaje que es Betty, que es ella misma en el sueño, ¿no? Como una chica radiante, con esperanza, que quizás como ella era ella sí al inicio cuando empezó a trabajar en ese lugar, pero con el tiempo vio que Hollywood no es lo que pintaban y que todo era un nido de oportunistas, de personas que no se preocupan por los demás. Y bueno, lo de sus padres al final viene siendo como el qué dirán mis padres si se enteran de que yo he matado a una persona y de que soy una delincuente o una criminal, ¿no? Entonces, al no poder afrontar eso, por eso se suicida. Eh, y es, vamos, algo que a mí me parece una actuación de 10, ¿no? Por parte de ella. Y en cuanto a la actriz Laura Elena Harring, que yo no la conocía de nada, pero se ve que salió en muchas otras películas de David Lynch, pues no sé qué otras cosas o qué ha sido de esta mujer, pero he de decir que me parece preciosa. O sea, parece una mujer que no es de este mundo, que es como una, no sé, una Rita Hayworth actual, ¿no? Es una mujer guapísima que tú te preguntas eh, cómo puede tener esa tan increíble perfección tanto en su cara como en el resto de su cuerpo, ¿no? Y que tú piensas, Naomi Watts al lado de ella no es gran cosa, la verdad. Y no sé, como que tú tienes ahí esa sensación de es demasiado hermosa para ser real, ¿no? Pero luego acabas viendo cómo era ella realmente, ¿no? Y bueno, yo a esta película no sé si darle un 9 o si darle un 10, es una película maravillosa y la gente que yo creo que estaba como confundida o que se había cabreado porque no la había entendido, yo le diría a esa gente, a ver, las películas a veces no nos tienen que dar todo masticado y hecho para que lo entendamos desde el primer minuto. A veces uno tiene que hacer funcionar la cabeza y darse cuenta de lo que trata esto y no te van a dar ya la explicación desde el minuto uno. O sea, hay películas que están más para pensar y otras que no lo están tanto y David Lynch hace esto. Y bueno, es algo que vamos, que no está en el fondo tan rebuscado. En verdad la historia es muy sencilla, pero David Lynch te la cuenta y te la enrevesa de tal modo que tú no te das cuenta o no sabes qué es lo que realmente ha sucedido. Es decir, si lo hubiese contado de la forma convencional, como haría la mayoría de los directores, supongo que la gente diría, ah, bueno, pues es esto, tampoco me llama tanto la atención. Pero claro, él lo que hace es utilizar un sueño, utiliza un puto sueño para estar explicándote qué es lo que realmente pasa aquí, ¿no? Y por eso yo creo que es una película que es para pensarla mucho, es para estar incluso reflexionándole o dándole vueltas en tu cabeza continuamente. Y bueno, es genial, totalmente recomendable. Mulholland Drive. Muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias por haber visto esta crítica.